Bueno, este es el último video en el cual vamos a terminar de ver las vías de presentación de antígenos. Tanto para este video como los tres anteriores les recomiendo que los vean, los analicen, pero además lean los libros de texto como pueden ser el Abas o el Janway para completar toda la información posible. Entonces, nosotros vimos en los videos anteriores la presentación de antígenos en MHC de clase 1 a linfocitos TCD8 y en MHC de clase 2 a linfocitos TCD4. Y hoy vamos a ver en este video cómo se presentan antígenos exógenos en moléculas de MHC de clase 1 en el proceso llamado cross-presentación o presentación cruzada, y los antígenos endógenos pueden presentarse en MHC de clase 2 en un proceso que se llama autofagia. ¿Cuál es la relevancia fisiológica de la cross-presentación? Bueno, hasta ahora sabemos que los antígenos citosólicos se presentan en moléculas de MHC de clase 1, por ejemplo, el virus de la gripe que infecte una célula epitelial del tracto respiratorio y que infecte una célula dendrítica. Ahí no hay ningún problema porque la célula dendrítica presenta sus antígenos virales al linfocito TCD8, que se activa, se vuelve citotóxico y va a ir a matar a las células epiteliales que también presentan los mismos antígenos. Acuérdense que acá había una especificidad que aquí, la misma especificidad que había aquí era la que correspondía aquí, y de esa manera se mataba a la célula infectada. Pero imagínense que hay virus que no infectan células dendríticas porque, por ejemplo, no tienen receptores, o hay tumores que no atacan a la célula dendrítica, son tumores que no son hematológicos. En esos casos la célula dendrítica no se enteraría, no podría enterarse de la presencia del virus o del tumor. Y eso el sistema inmune no lo deja pasar y por eso tiene este sistema de cross-presentación, porque aquí en la cross-presentación las moléculas o las proteínas exógenas sí van a poder ser presentadas en MHC de clase 1. ¿Cómo es esto? Bueno, esquemáticamente, si lo miramos desde este punto de vista con antígenos citosólicos en una dendrítica, ustedes ya saben que van a ser presentados en linfocitos TCD8. En la cross-presentación, un antígeno exógeno va a ser liberado de citosol y presentado al linfocito TCD8. De una forma esquemática, las tres presentaciones para ubicarnos y luego continuar en aspectos moleculares un poco más profundos es que antígenos exógenos van a ser internalizados en vesículas de fagocitosis o endocitosis. Acuérdense que esas vesículas se van a transformar en endosomas que se van a unir a lisosomas. Esos endolisosomas son organelos especializados que tienen toda la maquinaria necesaria para presentar y procesar antígenos de clase 2 en moléculas de clase 2 y que luego van a ser cargados y llevados a la membrana de la célula para presentarse a linfocitos TCD4. En el caso de los antígenos endógenos, estos acuérdense que van a ser ubiquitinizados, el proteasoma los va a ingresar, los va a procesar, esos antígenos procesados por el proteasoma van a ser ingresados por TAP al retículo endoplásmico y una vez en el retículo endoplásmico van a ser cargados en moléculas MHC de clase 1, llevados vía el Golgi a la membrana plasmática de las células y presentados a linfocitos TCD8. La cross-presentación implica que estos antígenos que son internalizados en vesículas sean liberados en el citosol y, como les dije recién, una vez liberados, sean tratados como citosólicos y presentados a linfocitos TCD8 en moléculas de MHC de clase 1. Entonces, por definición, la presentación de antígenos exógenos en MHC de clase 1 se llama cross-presentación o presentación cruzada. Aquí las células dendríticas son las mejores células que saben presentar antígenos por esta vía, porque esto es un concepto importante, no lo hacen ni los macrófagos ni los linfocitos B. Por otro lado, esta vía de presentación cruzada tiene un rol fundamental en lo que es la inmunidad antiviral y la inmunidad antitumoral, pero también tiene un rol muy importante en la tolerancia a lo propio. Los antígenos propios también son cross-presentados. Y como detalle, tiene un mecanismo de regulación muy importante que es
a nivel fagosomal y se trata del pH endofagosomal. ¿Esto cómo es? Nosotros vimos que en las diapos de los videos anteriores que para los antígenos exógenos precisábamos un pH ácido para que sean cortados, para que sean procesados, cargados de moléculas de MHC de clase 2 y llevadas a la membrana. En la cross-presentación se requiere un pH neutro. La cross-presentación se frena si el pH de la vesícula endofagosomal se acidifica. Esto es la explicación de por qué los macrófagos son malos cross-presentando y las células dendríticas son buenas cross-presentando. Esto vamos a ver ahora de un punto de vista más molecular cuál es la explicación y qué relevancia biológica tiene. Entonces, si nosotros diéramos proteína OVA, por ejemplo, para internalizar una célula dendrítica, esta célula dendrítica o un macrófago, estos dos son capaces de internalizar, ¿no? El tema es que luego de la internalización de los antígenos, si analizamos el pH de los macrófagos, se ve que rápidamente acidifican. Cuando se acidifica tan rápido, fíjese que a los 30 minutos ya estamos en 5 y algo y a la hora ya tenemos un pH muy ácido, se destruye mucho el antígeno de forma que no es óptimo para cross-presentar. Al contrario, la célula dendrítica es capaz de mantener el pH endofagosomal a un nivel de 7,4, que es un pH neutro, al menos 2 horas luego de la fagocitosis. Y esto tiene una explicación molecular y de esta mantención del pH neutro durante esas 2 horas son responsables dos enzimas. Una enzima que ustedes ya conocen, que es la beta-ATPasa. Acuérdense que la beta-ATPasa es una bomba de protones que acidifica la luz del endofagosoma porque ingresa hidrogeniones. Y las vesículas de los macrófagos tienen mucha beta-ATPasa. La otra enzima muy importante en este proceso es la NOX2 o la NADPH oxidasa, que alcaliniza activamente la luz del fagosoma. Entonces, hay un balance entre estas dos enzimas que hacen que las enzimas en los endofagosomas de los macrófagos estén muy representadas, las enzimas beta-ATPasa, mucho más que la NOX2. A los 70 minutos solo contamos con beta-ATPasa, por lo tanto acá va a haber un pH muy ácido. Sin embargo, las células dendríticas tienen más representación de la NOX2, lo que alcaliniza el pH y equilibra, y a los 60 minutos también tiene más NOX2 que beta-ATPasa, lo que le permite a la célula dendrítica mantener durante al menos 2 horas un pH endofagosomal neutro. El detalle es que estas células dendríticas luego de las 2 horas se sabe que bajan otra vez el pH, pero este tiempo de 2 horas le es suficiente para realizar la cross-presentación. Entonces, resumiendo, las células dendríticas captan antígenos exógenos, por ejemplo bacterianos, los procesan en vesículas ácidas, las cargan en MHC de clase 2, se la presentan al linfocito TCD4. Estos linfocitos TCD4 van a los tejidos periféricos, se encuentran por ejemplo con los macrófagos. Esos macrófagos a su vez también están presentando esos péptidos bacterianos que fueron presentados aquí al linfocito TCD4, los mismos péptidos, y el linfocito TCD4 los reconoce porque estos péptidos que presenta el macrófago también fueron cortados y procesados a pH ácido. Acuérdense que el macrófago solo tiene pH ácido en sus vesículas luego de la internalización de los antígenos y de las proteínas. Entonces, lo mismo pasa con los linfocitos B. Los linfocitos B presentan antígenos procesados en pH ácido, y esto porque en general los linfocitos B internalizan complejos antígenos anticuerpos y la afinidad de ellos es muy fuerte. Entonces, para despegar, el linfocito B tiene que tener un pH ácido en sus vesículas fagosomales. Esto hace también que el linfocito B procese y corte los péptidos a pH ácido, por lo tanto también van a ser reconocidos por estos linfocitos T
que vinieron y que fueron activados reconociendo un péptido a pH ácido. Por el contrario, los linfocitos T CD8 se activan porque la dendrítica le presentó péptidos cortados a pH neutro. Acuérdense que los péptidos que se presentan en MHC de clase 1 fueron procesados por el proteasoma en el citosol de la célula y un citosol celular tiene un pH neutro. Estos linfocitos TC8 que se activan, se transforman en citotóxicos y van a la periferia, van a reconocer los péptidos presentados por células endoteliales, que pueden estar infectadas también, por ejemplo, por el mismo virus o bacteria a la cual el péptido se le presentó a este nivel al linfocito TC8, y cuando el linfocito TC8 lo reconoce porque la célula endotelial del tracto respiratorio, gastrointestinal o cualquier tracto le procesó este antígeno a pH neutro. Esa es la explicación de por qué es la necesidad de un pH ácido y de un pH neutro. Entonces, MHC de clase 2 presenta péptidos ACD4 extracelulares a un pH ácido y MHC de clase 1 presenta a linfocitos TCD8 péptidos intracelulares que fueron procesados a un pH neutro. Entonces, vimos la cross-presentación, pero también yo les dije que los antígenos endógenos pueden ser presentados en moléculas de MHC de clase 2 en un proceso que se llama autofagia. En primer lugar, hay que definir bien a la autofagia, y la autofagia es una vía fisiológica que permite el recambio del contenido plasmático celular. Acuérdense que en la célula hay proteínas que se quedan viejas, hay proteínas que fueron mal plegadas, que no sirven, pero ese material se puede recuperar y el organismo lo recupera porque esas proteínas que ya no sirven más son ubiquitinizadas, por ejemplo, con estos péptidos, que en este caso es LC3, que son como un sello que dice que estas proteínas hay que degradarlas porque ya no sirven y se puede recuperar su material. Entonces, propia membrana de la célula las recubre, forma el autofagosoma, ese autofagosoma se une al lisosoma y esta vesícula y el contenido es destruido. Fíjense que hay situaciones en las cuales la autofagia se suprime, por ejemplo, cuando hay abundancia de nutrientes o ciertas señales inmunes como la interleuquina 4 o la interleuquina 13, y por el contrario, el fenómeno de autofagia aumenta cuando hay señales inmunes de peligro como el interferón gamma, el TNF-alfa, o señales metabólicas, por ejemplo, de deprivación de alimentos. ¿Qué es lo que pasa con los péptidos que se presentan en clase 2? Hay veces que los péptidos que están en la vesícula de autosoma se liberan en el mismo compartimiento que los péptidos derivados de antígenos extracelulares. ¿Se acuerdan de esos compartimentos? El compartimento muy especializado en romper, procesar y cargar péptidos en moléculas de MHC de clase 2. Estos péptidos que se liberan aquí también son cargados en moléculas de MHC de clase 2 y presentadas a los linfocitos TCD4. La presentación de antígenos por diferentes APC y su significado fisiológico es la última diapo porque así de esta manera vamos cerrando en conceptos un poco desde el punto de vista fisiológico los niveles de células presentadoras de antígenos y qué pueden presentar. Acuérdense que las células dendríticas pueden presentar tanto en moléculas de MHC1 como de clase 2. Estas células dendríticas se caracterizan por activar un linfocito T naïf, ¿de acuerdo? Los macrófagos que también presentan en MHC de clase 1 y MHC de clase 2 y los linfocitos B que también presentan en MHC de clase 1 y MHC de clase 2 van a presentar sus péptidos a los linfocitos T efectores, estos que se activaron por la célula dendrítica, y tanto para los macrófagos como para las células B, esta unión le va a beneficiar en sus capacidades efectoras. Para los macrófagos en la inmunidad mediada por células y para los linfocitos B en la inmunidad humoral. Como algunos conceptos importantes de la presentación de antígenos, acuérdense que hay restricción por el MHC, el linfocito T va a reconocer el MHC para el cual fue educado en el timo.
que todas las células nucleadas del organismo presentan su proteoma interno en moléculas de MHC de clase 1 a los linfocitos TCD8, que los linfocitos TCD8 son activados por células dendríticas a través de la cross-presentación o presentación cruzada y que para eso se requiere un pH neutro, que las células dendríticas activan los linfocitos TCD4 mediante complejos péptido MHC de clase 2 que fueron procesados a pH ácido y que en sus fases efectoras activarán a macrófagos y a linfocitos B. La presentación de antígenos entonces es necesaria, pero no es suficiente para activar a un linfocito T. Van a ver en los videos de las clases que siguen de activación linfocitaria que nosotros vimos esta parte donde el MHC con su péptido le presenta al TCR, pero para que se active realmente un linfocito T va a haber toda una serie de señales que serán contenido de los videos que van a ser presentados posteriormente. Muchas gracias.